Muy buenos días con todos. Hoy día vamos a tratar sobre vigilancia de enfermedades transmisibles, vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles, de las cuales he considerado, hay muchas en el país, ¿no? Muchas en el país, eh, de las cuales he considerado un enfoque pediátrico de COVID-19 a nivel nacional, un informe sobre COVID-19 del INSN desde marzo de 2020 hasta septiembre de 2022, pasando por la primera ola, segunda ola, tercera y cuarta ola de la pandemia, IRA y otros virus respiratorios de enfoque nacional, y IRA en nuestro instituto desde el 2021 y agosto de 2022. Quien habla es César Romero, soy médico pediatra, epidemiólogo de campo, ¿no? Entrenado en el CDC Perú. Y estamos en la jefatura de epidemiología desde el inicio de la primera ola. Estoy desde el 2 de marzo del año 2020. Hemos afrontado toda esta situación, ¿no? Y bueno, después de haber leído el contenido, pasaremos a disertar sobre estos dos problemas de salud pública en el país que afectan a nuestros niños. Nuestro instituto es una unidad ejecutora, y nosotros, desde el punto de vista de vigilancia epidemiológica, estamos adscritos a la DIRIS Lima Centro, ¿no? DIRIS Lima Centro, donde tenemos, esta DIRIS Lima Centro tiene una cobertura de población de 3.155.250 habitantes, pasando por 14 distritos, desde el más populoso, San Juan de Lurigancho, que tiene más de 1 millón de habitantes, y donde hay estratos socioeconómicos desde bajos, medios y altos, pasando por San Juan de Lurigancho, Breña, Jesús María, La Victoria, Magdalena, Miraflores, San Isidro, San Borja, etcétera, ¿no? O sea, es una DIRIS que agrupa a una serie de establecimientos de salud de todo el espectro socioeconómico de nuestro país. La población siempre, el CDC, lo que hace es enfoca desde el punto de vista etario, hace un enfoque de curso de vida de la población en niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores. Entre niños y adolescentes más o menos equivale a un 24% de esos 3 millones, más o menos si uno saca en la cuenta. Y si lo aplicamos a Perú, estamos ahorita en un promedio de 32 millones de habitantes. Si sacamos a niños o adolescentes menores de 18 años, estamos hablando de 8 millones de personas, ¿no? 8 millones de personas, solamente niños. Y también este enfoque de curso de vida también enfoca a otros grupos etarios. El curso de vida básicamente tiene como sustento la existencia de personas y población las cuales interactúan para influir en su salud, desde la preconcepción hasta la muerte, ¿no? Niño va, como les decía, desde 0 hasta los 11 años, luego adolescente de 12 años a 18 años, adultos de 18 a 30, adulto joven, adulto desde los 30 hasta los 60 y adulto mayor por encima de los 60 años. El MINSA, a través de su directiva sanitaria número 135, CDC 2021, ¿no? Porque estas directivas en base a COVID han sido actualizadas según la evidencia epidemiológica y científica, ¿no? La finalidad de esta directiva, que tiene base legal, es contribuir a la prevención y control de la COVID en el Perú. El objetivo general básicamente es establecer los lineamientos y procedimientos para la vigilancia epidemiológica. Los específicos objetivos, establecer los procesos, metodologías e instrumentos para la vigilancia epidemiológica en el país, para la vigilancia de los pacientes hospitalizados, para la vigilancia de las defunciones en el país y
para el análisis integrado de la vigilancia y la secuenciación genómica. Bueno, hasta la fecha se han notificado 3.788.144 casos de COVID hasta el año 2022, semana promedio 29 a 30 y tantos del año 2022. El 29% se reportaron en el 2020, el 34% en el 21 y el 35% en el 22. Los casos confirmados de COVID reportados en el 2020 son 1.105.000, en el 21 1.320.000, y en el 22 se viene reportando 1.362.090 casos. La tasa de ataque registrada en el 20 es 3.3, en el 21 4% y en el 22 estamos hablando de 4.1%. Aquí pueden ver o pueden visualizar este gráfico del CDC Perú, que es el Centro Nacional de Epidemiología y Prevención y Control de Enfermedades. Podemos visualizar desde el inicio de la pandemia, en la primera ola, segunda ola, tercera y cuarta ola, podemos visualizar, ¿no?, cómo se han ido presentando la tendencia de los casos. La primera ola empezamos los casos en la semana 11, se prolongó hasta la semana 47, la segunda ola del año 2020. La segunda ola fue más o menos entre la última semana del año 2020 y la primera del 21 y se fue hasta la semana 25, hasta la 31 del año 2021. Y la tercera ola que empezó a fines de diciembre del año 2021 y se prolongó hasta el 2022, la quinta, sexta semana. Y la cuarta ola, ¿no?, que también se presenta una cuarta ola, la cual está terminando, ¿no?, y ahí se ve una menor tendencia en el número de casos. La defunción es el impacto básicamente de este COVID-19 ha sido básicamente en la gente de la tercera edad. En cuanto a nuestros niños, prácticamente el impacto, el uso de ventilación, de ventiladores, etcétera, no ha sido como en el adulto mayor, ¿no? Más o menos tenemos un promedio de 213.894 defunciones por COVID, de los cuales el 44.4 se reportaron en el 2020, el 50.6 en el 21 y el 4.8 en el 22. Hay una caída dramática en cuanto a muertes, a uso de oxígeno, a uso de UCIs, camas UCI, ventiladores, debido al inicio de la vacunación en el país, donde la vacuna sí ha demostrado bastante eficacia en disminuir, ¿no?, a muertes en el Perú y en el mundo. Las defunciones reportadas en el 2020 fueron 95.140, en el 21 son 108.416, en el 22 se han reportado 10.338 defunciones, ¿no? Es decir, una caída dramática, como ustedes ven. La letalidad es variable, en el 20 fue 8.6, el 21 8.21 y en el 22 0.76, ¿no? Una letalidad que disminuyó en forma dramática debido básicamente al uso de la vacuna. Aquí ven las defunciones por semanas en la primera ola, segunda y tercera ola. Nosotros hemos tenido momentos dramáticos en la primera ola, básicamente con que es la cepa original, que es la de Wuhan, la que circuló en la primera ola en el Perú y en el mundo. Luego disminuyeron los casos para en la segunda ola con la variante de interés, ni siquiera fue variante de preocupación, entre Lambda, que produjo una gran mortalidad y morbilidad en nuestro país. Y en la tercera ola las defunciones cayeron dramáticamente, como ustedes ven, debido básicamente a la utilización y al inicio de la vacunación masiva a toda la población peruana, especialmente a los grupos inicialmente mayores de 60 años y luego fueron escalonando, ¿no?, hacia menores edades para proteger a la mayor cantidad de peruanos posible. Aquí ya viendo niños y adolescentes, que es lo que nos trae a consideración, las defunciones en el 20 fueron en niños 499, una tasa de letalidad de 1.2,
en el 21 331 con una tasa de letalidad de 1.1 y de funciones fueron 164 con una tasa de 0.4. Y adolescentes, de igual manera, las tasas fueron muy bajas si la comparan con el adulto mayor, cuyas defunciones fueron muy altas. Por ejemplo, en el 20 fueron 67.551 defunciones con 35.2 de tasa de letalidad. En el 21 fue 35.1 y en el 22 de 4.2, como les decía, por el uso de la vacuna, básicamente, ¿no? Entonces, aquí las tasas de letalidad, a mayor edad, mayor muertes, mayores tasas, y a menor edad, menores muertes, menores tasas de letalidad, directamente proporcional. Y acá, pues, el total de casos en este gráfico pueden ver en el periodo de la pandemia de niños y adolescentes afectados por el COVID corresponde al 8% de casos, 4% en niños y 4% en adolescentes, correspondiendo al curso de vida menos afectado en comparación a los jóvenes adultos y adultos mayores, ¿no? Aquí las tasas de ataque nos dan una idea también de cómo se ha ido comportando la pandemia en estos grupos de niños y adolescentes y adultos mayores, adultos y jóvenes. Vemos acá que la tasa de ataque en el año 20 en el niño fue de 0.6, en el 21 de 0.5 y en el 22 de 1.1. En adolescentes fue de 1, 1.5 y 2.4, ¿no? Mientras que la tasa de ataque, si lo veremos en el grupo de mayor edad, la tasa de ataque fueron de 4.6 en el 2020, de 5 en el 21 y de 5.1 en el año 2022. Acá también pueden ver, ¿no? Respecto a la distribución de los casos por curso de vida, se han reportado 75.014 casos de COVID-19 en niños y 74.228 en adolescentes en el 22, con una tasa de ataque de 1.1 y 2.4, las cuales corresponden pues, a ser más altas a las tasas alcanzadas en el 20 y 21. Básicamente las tasas se incrementaron porque todavía en ese tiempo todavía el grupo de adolescentes todavía no habían sido, no habían sido vacunados, ¿no? Las defunciones y tasas de letalidad por curso de vida también se puede apreciar eh, eh, lo mismo, ¿no? La tasa de letalidad en la semana 36 fue de 0,5 por cada 100 casos y en el curso de vida de niños 0.2 por 100 casos en el curso de vida de adolescentes, ¿no? Siendo la tasa mayor en el sexo masculino. Acá también se puede ver en base a esta pirámide poblacional lo mismo. La tasa de mortalidad en niños y adolescentes se ve en el 20 que es 7.8, en el 21 de 5.1 y en la tasa de mortalidad de 3.1 en el 22. Y adolescentes fue de 5.9 en el 20, 5.2 en el 21 y 2.2 en el año 2022, ¿no? Quiero socializar con ustedes un informe epidemiológico que hicimos nosotros con respecto a nuestros pacientes que llegan al instituto, llegaron desde el inicio de la primera ola, desde marzo del 2020 hasta septiembre del año 2022, 2 años y medio de trabajo de todos los médicos, enfermeras, técnicos, administrativos, la oficina de epidemiología a través de su unidad de vigilancia epidemiológica, la unidad de salud ambiental, la unidad de la CIS, se trabajó fuertemente para poder contener, ¿no? Mitigar esta primera, segunda, tercera y cuarta ola. Nosotros empezamos haciendo las pruebas serológicas rápidas son de utilidad como vigilancia epidemiológica comunitaria. Ustedes tienen entendido que cuando se empezó la primera ola, acá en el Perú ya habían pasado la primera ola en Europa, y básicamente no teníamos las pruebas de PCR, no habían pruebas de PCR en el mundo y por lo tanto
lo que se compró fueron pruebas serológicas rápidas, que realmente, según la OMS, no servían para hacer cuarentena ni aislamiento, ni tampoco hacer la trazabilidad de los casos, ¿no? Lo que así Lo que sí brindaba estas pruebas serológicas rápidas era hacer vigilancia epidemiológica comunitaria. ¿Qué significa? Que los pacientes, en el caso de nuestros niños, habían estado en contacto ya con el virus, ¿no? En casa, en domicilio, donde fueron contagiados. Eso nos indica que esta vigilancia epidemiológica comunitaria dada por las pruebas serológicas rápidas que indica que el paciente estuvo en contacto con el virus, pero no sirve para tomar decisiones de cuarentena y aislamiento, así como hacer la trazabilidad de los casos. Inicialmente, en la primera ola, utilizamos las pruebas serológicas rápidas. A partir de abril, me acuerdo, antes de Semana Santa, llegaron al Perú las pruebas y comenzamos aquí a hacer nuestras pruebas rápidas tanto a nuestros niños como a nuestros trabajadores, ¿no? Y inclusive se hacía el tamizaje en emergencia. El niño que iba a hospitalizarse, igual que al familiar acompañante, porque somos un instituto donde el niño o la niña se hospitaliza con el papá, mamá o tutor, ¿no? Se les hacía sus pruebas, así no tengan sintomatología de COVID, la cual no da, pero esta prueba no daba garantías para la introducción del virus a la institución, pero se hacía lo posible, ¿no? En la segunda ola comenzamos a utilizar las pruebas antigénicas rápidas con una mayor sensibilidad, del 80% por encima, y especificidad 97%. Comenzamos a utilizarla ya para más seguridad para nuestros pacientes y trabajadores. Y a partir de marzo del 2022, el instituto, con un convenio con el INS, comenzó a procesar las pruebas moleculares RT-LAN con una sensibilidad en laboratorio del 87% y en campo 88.1%. Y la especificidad en ambos escenarios fue del 98.8% comparado con la prueba PCR-RT. Pero sí, estas pruebas moleculares RT-LAN es una contribución del INS Perú, ¿no? Para poder diagnosticar por laboratorio, en este caso SARS-CoV-2. Y se utiliza estas pruebas moleculares no solamente para COVID, también para dengue, para Zika, chikungunya, malaria, ¿no? Eso ha sido una prueba que nos permite descentralizar las diagnóstico por laboratorio en los diferentes departamentos del país o regiones del país, ¿no? Ya que todos no cuentan pues con la tecnología para el PCR-RT, que es mucho más cara y se necesita de recursos humanos mucho más capacitados y no tener el alcance de tener este PCR-RT en todo el país y por lo tanto se optó por las pruebas moleculares RT y LAN. Que las especificidades van por ahí, ¿no? Van por ahí, pero sí también son de utilidad. Nosotros en el año 2020 y 2021 hemos testeado a nuestros pacientitos. Hemos hecho en el año 2020 5.811 pruebas, de los cuales el 23% eran positivas. Y en el año 2021 se hicieron 2.521 pruebas serológicas rápidas con una positividad del 17.25%, ¿no? Como le decía, y considerando de que eso no nos permitía hacer un diagnóstico con mayor sensibilidad y especificidad, como si fuera una prueba antigénica o una prueba PCR, ¿no? PCR-RT. Aquí vemos, y esto es ilustrativo, del periodo de marzo a diciembre de 2020, ¿no? El porcentaje de positividad y de enero a diciembre del 21, vemos prácticamente que todos nuestros niños, si sumamos IgG y IgM, casi el 95%, ¿no? En el año 2021 los niños habían estado en contacto con el virus, ya tenían anticuerpos, ¿no? Anticuerpos, los niños que llegaban en un 95%, ¿no? Y si sumamos el IgM, IgG, que es una zona intermedia, ya serían casi 97, casi 99% de nuestros niños en el año 2021 ya estaban que ingresaban a nuestro instituto, ya tenían positividad a pruebas serológicas rápidas, que habían estado en contacto con el virus y por lo tanto tenían inmunidad natural. Y en el 20, IgG fue 75% en la primera ola. Y esto, 2021, fue la segunda ola. En la segunda ola prácticamente todos ya tenían positividad
anticuerpos que nos permitían, ¿cómo se llama?, estar más tranquilos de que estos niños ya habían estado en contacto con el virus y por lo tanto tenían inmunidad natural. La IgM, como ustedes ven, es baja, 1.27 y 1.83 en el 2021. No se ve acá esto. Acá también podemos apreciar las pruebas moleculares. También se hicieron pruebas moleculares. Le enviamos al INS, ¿no? Al INS las pruebas moleculares enviábamos para, especialmente nuestros niños tenían la preferencia. Y en el año 2020 hicimos un promedio de 965 pruebas moleculares con una positividad del 7.5%. En el año 21 más de 3.000 pruebas con una positividad de 3.7%. En el año 2022 con más de 4.000 pruebas con una positividad del 5.19%. Acá, por ser una prueba mucho más sensible y específica, ya se podría hacer un buen tamizaje, ¿no? Un buen tamizaje del paciente. Y ustedes saben que la prueba de PCR era la prueba gold estándar en el mundo para diagnosticar COVID-19. Acá también podemos ver en este gráfico los casos positivos según género. Siempre el género masculino en el año 20, 21 y 22 tenía mayor porcentaje de casos positivos. En el 20 fue 54%, en el 21 51.6%, en el 22 51.6%, ¿no? En el sexo masculino, lo que siempre se daba, ¿no? Y acá ya con pruebas antigénicas rápidas, ¿no? Ya utilizábamos en el año 21, se utilizaron 10.733 pruebas antigénicas rápidas con una mayor sensibilidad y especificidad, siendo su positividad 1.6%, y en el año 2022 hemos utilizado 11.719 pruebas con un porcentaje de 2.7%. Y eso comparado con las pruebas serológicas rápidas nos daban una mayor sensibilidad y especificidad, ¿no? En cuanto a hacer el diagnóstico por laboratorio de nuestros pacientes. Acá el grupo etario que ha sido que ha sido más afectado, vemos pues que los menores hemos tenido neonatos 120 en el año 2020 y 7 en el año 2021, con una positividad pues, de 10.9 a 1.1%. El grupo etario que ha sido más comprometido ha sido el grupo de 5 a 14 años con 45.8% de niños afectados durante la primera y la segunda ola. Muchos de ellos han sido contagiados en sus hogares por los adultos. La pregunta es, ¿cerraron los colegios todo el 20 y todo el 21? 2 años donde se pensaba de que nuestros niños iban a estar más seguros en sus hogares, pero la realidad se ha visto de que no, porque la mayoría de niños que han venido a nuestro instituto ya venían positivos y contagiados por los adultos en sus hogares. Eso es lo que uno más o menos puede inferir, ¿no? De todos los niños que llegaban de casa acá al instituto a verse en los diferentes servicios o hospitalizarse, ya todos estaban con serología positiva, ¿no? Positiva. También igual acá vemos el grupo etario ya con la prueba LAN, ¿no? Vemos que los niños menores de 1 año también son afectados, 19%, de 1 a 4 años, 26%, y mayores de 5 a 11 años, 32%. Acá se puede ver que mayores de 5 años representan el 54% y hay un predominio de este grupo. Debido a que las clases escolares fueron presenciales, ya los niños salieron y el contagio se dio más frecuentemente en los colegios. Acá, también según condición clínica, los asintomáticos,
asintomáticos es un buen porcentaje. En el año 20 fueron 60%, en el año 21 43%, en el año 22 45% de asintomáticos. Acá vemos casos positivos según sintomatología. Vemos pues que la fiebre fue uno de los signos más característicos en la primera ola, seguido por la tos. En el 22 fue fiebre, seguido por tos, y en el 22 fue también la fiebre, la tos y el dolor de garganta, ¿no? Son la signología que presentaron nuestros pacientitos cuando llegaban al instituto. Aquí nosotros, en un afán de contener, ¿no? ¿Cómo se llama? Al COVID y no ingresar a nuestros hospitalizados y evitar brotes, se creó la unidad de medicina E, donde estaban ahí todos los pacientitos COVID positivos, ¿no? Ya sea por PCR, pruebas serológicas en su momento, o prueba antigénica. Vemos que emergencia tuvo un gran porcentaje de niños con COVID, 53%, UCI neonatal también, cirugía pediátrica, emergencia, en un afán de contener, ¿cómo se llama?, el ingreso del virus a nuestra institución. De igual manera también, en el 21, también vemos que Medicina E tuvo 123 pacientes positivos, en emergencia 180, y así, según el gráfico que ustedes pueden ver, la idea fue contener contener lo más posible el ingreso del virus a nuestra institución y nos llegar a realizar brotes. De igual manera, también en el año 2022, siempre Medicina E, siempre emergencia, fueron los servicios que tuvieron mayor cantidad de casos. Acá también, como es un instituto, también tenemos comorbilidades más frecuentes. Las comorbilidades más frecuentes fueron casos de neurológicos, asma, enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar, enfermedad renal. Como tenemos más o menos un promedio de 20-30% de pacientitos con patología y comorbilidades o patología compleja. Entonces, eso hace de que nuestro instituto, por ser capacitado en tratar a estos pacientes, hemos tenido pacientes positivos, ¿no? Positivos con esos tipos de patologías. De igual manera, en el 21 se repite lo mismo, casi pacientes con asma, pacientes con neurológicos, pacientes renales, pacientes pulmonares, ¿no? Que han tenido, o pacientes obesos, ¿no? Síndrome de Down, que es la razón de ser. El instituto está capacitado para tratar a pacientes con patología compleja. Igual también el 22 es lo mismo, se presentan las mismas patologías complejas y la positividad en dichos pacientes. De ahí hemos tenido mortalidad. La mortalidad, hemos tenido 4 pacientes fallecidos en la primera ola. En los servicios de emergencia fallecieron 2, en medicina E1, en UCI 1, ¿no? Fallecieron. Esta es la distribución, 2 femeninos y 2 masculinos, ¿no? Y la comorbilidad fue hidrocefalia, enfermedad cerebrovascular isquémica, hidrocefalia obstructiva, y acá también es paciente con HIV, eso es lo que no se ve acá en la diapositiva, con HIV. En el 2021 tuvimos, estamos en el 2020, tuvimos según grupo etario, tuvimos un niño de 3 meses y otro de 10 meses, uno de 7 años mayor, ¿no? ¿Y en qué meses? Básicamente se dieron en los meses de mayo, en la primera ola, prácticamente en toda la primera ola se dieron estos fallecidos. En el 21 hemos tenido 10 fallecidos, de los cuales en emergencia falleció 1, en medicina E2 y en UCI 7, ¿no? Y siendo 50% masculinos y 50% femeninos. Y las comorbilidades va de tumor maligno, tumor hepático, inmunodeficiencia fueron 1, tumor maligno, lupus, síndrome de Down, pancitopenia y otros sin comorbilidad. Lo que podemos ver pues que de los 10 fallecidos, 60% tuvieron comorbilidad y 4 no la tuvieron.
De igual manera, en el 22 hemos tenido 7 fallecidos hasta la semana más o menos 38, 39. Hemos tenido 7 fallecidos, de los cuales 4 fueron en UCI, 1 en emergencia, 1 en cirugía, contingencia COVID 1, ¿no? Siendo predominante en el sexo femenino. Aquí están las comorbilidades, aquí está la distribución según servicios. Esto es el último, este es entre enero y septiembre de 2022. La comorbilidad. Y también quisiera socializar la vigilancia de IRAS, ¿no? De IRAS. No solamente está circulando el COVID-19, ¿no? También están circulando otros virus respiratorios. Y aquí está la directiva. La finalidad de esta directiva es contribuir a la prevención y control de infecciones respiratorias agudas a través de la vigilancia epidemiológica para la generación de información oportuna para la toma de decisiones. Y la vigilancia la hacemos todos. La vigilancia epidemiológica, si bien es cierto, el CDC, a través de la DIRI Lima Centro, a través de nuestro instituto, a través de normas técnicas, hacemos la vigilancia. Y son ustedes los asistentes, los operativos, los que tienen que notificar los casos, ¿no? Acá el objetivo es establecer procesos, metodologías e instrumentos para la vigilancia epidemiológica de las infecciones respiratorias agudas en el país. Este es el listado de diagnósticos que va no, ustedes ya conocen, una faringitis, una neumonía, inclusive también el COVID, Acá podemos apreciar, ¿no?, los casos de IRA del año 2017 al 2022. Aquí vemos una caída abrupta de los casos en el 2021, no porque mejoraron las condiciones de vida del peruano, sino que los niños y la gente, en base a la emergencia sanitaria y a la emergencia nacional, se cerró el país y por lo tanto los casos cayeron dramáticamente, para luego en el 22 incrementarse. Por ejemplo, casos de IRA en el año 17 fueron 1.910.000. En el año 18 fueron 2 millones, en el año 19 1.883.000, en el 20 bajó en forma dramática a 599.000 casos, en el 21 a 609.000 y en el 22 nuevamente se incrementó a 1.441.892 casos. Ya acá prácticamente estamos ¿cómo se llama? Con toda, ya la gente sale a trabajar, la gente va a los establecimientos a comprar, vienen a los hospitales y por lo tanto los casos comenzaron a incrementarse, ¿no? Acá ustedes pueden ver los episodios de IRA en menores de 5 años por semana epidemiológica. Hasta la 39 de este año se han reportado 34.609 episodios por semana. En el 20 el pico máximo de episodios se reportó en la semana 2 con 41.328 episodios, ¿no? Esta línea celeste implica el 2020, la línea verde el 21 y las líneas rojas el año 2022. Prácticamente estamos nuevamente retomando los niveles de contagios antes de la primera ola. Acá los casos de neumonías. Los casos de neumonías en niños, igual, en el 17, 18 y 19, se incrementaron básicamente entre los meses de abril hasta los meses de septiembre, octubre, que son los de mayor friaje, mayor frío y la mayor cantidad de casos. En el 20 y 21, como les digo, bajó dramáticamente los casos y en el 22 se comenzaron a incrementar, ¿no? Se comenzaron a incrementar. Las neumonías, por ejemplo, en el año 2017 fueron 119.793, en el año 18 22.548, en el 19 19.918 y en el 20 6.254, 21 7.756, cayendo dramáticamente. ¿Por qué? O hubo su registro, los niños estuvieron en casa, protegidos entre comillas,
¿no? Y en el 22 nuevamente comienzan a repuntar con 16.621 casos. Número de defunciones, 185 en el 2017, 247 en el 2018, 143 en el 2019, 80 en el 20, 74 en el 21 y 131 en el 22, para que vean, ¿no?, cómo el impacto de esta pandemia ha sido también la disminución de las neumonías en el año 20 y el 21. Acá por regiones naturales, llama la atención que la selva durante los diferentes años tiene mayor cantidad de neumonías comparados con la sierra, que también es elevado, y con la costa, ¿no? En la selva uno puede deducir que allá están a 39 grados centígrados, pero en época de friaje baja a la temperatura a 22, 23 grados. Y ese cambio de temperatura hace que la gente haya más hacinamiento, haya más cuadros respiratorios, de repente bajas coberturas de vacuna, haciendo de repente bajas tasas de lactancia materna, haciendo de que las neumonías en niños menores de 5 años también se incrementen en la selva. En las 3 regiones naturales, pero más entre la selva y la sierra, comparado con la costa. Esta gráfica nos da una visión mucho más resumida de las neumonías en menores de 5 años según semanas epidemiológicas. De la semana 16 a 39 es la semana de mayor friaje en el país, ¿no? Habiendo tasa de episodio de 52.12% en el 16, 42.12 en el 17, 61, 50, 5.4, 16, ¿no?, que se vio en el año 2021 y 43 en el año .3 en el año 22. Vemos que el friaje hace que las tasas de neumonías en este grupo etario se presenten entre la semana 16 a 39 de nuestro país. Igual también las defunciones en menores de 2 meses según la edad, en menores de 5 años en el país, entre el 16 al 22, que son más o menos 6 años, ¿no? Vemos que la neumonía se presenta más en el grupo de 1 a 4 años, pero el impacto de defunciones se da más que todo en niños menores de 1 año. Menores de 1 año. Las defunciones se ven el impacto en menores de 1 año. Y también los menores, más que todo de 2 meses, más que todo los menores de 1 año son los que más afectados en cuanto a mortalidad. De igual manera acá vemos el cuadro de zoasma que por la contaminación ambiental, ¿no?, cada vez se incrementan los casos de zoasma en el país y también está bajo vigilancia. Acá tenemos casos que, como siempre, en el año 2021 cayeron dramáticamente, como les decía, por cuestión de la pandemia, pero siempre el incremento se está dando a través de los años. 17, 18 y 19 los casos se van incrementando, con una caída abrupta en el 2021. De igual manera, también este gráfico nos permite ver los casos de zoasma, ¿no?, en el 20, como ustedes ven, la línea celeste cayeron dramáticamente y en el 21 para luego repuntar en el 22, ¿no? Quiero ver esto, que esta es una parte más importante para ver cómo los virus otros virus respiratorios aparte de influenza y otros se están dando en el país, a través de las tendencias a través de los últimos, por ejemplo, 10 años, hasta la semana 38 en el año 22. Vemos que influenza A y influenza B son los que están circulando, especialmente el virus influenza A, ¿no?, circulan. Acá también los subtipos de influenza. El A, el H1N1 y el H3N2 son los que se están, por ejemplo, incrementando en gran medida, ¿no? Acá también este es otro virus respiratorio, adenovirus, metapneumovirus para influenza, que son los 4 serotipos, el rinovirus y sincicial respiratorio. El sincicial respiratorio prácticamente durante la semana 16 hasta las 34, 35 semanas, durante los diferentes años, es el que está circulando en el país, ¿no? Y acá en el 22 también el virus sincicial respiratorio, que es en azul, ¿no?, se ve que es el que está circulando con mayor número de casos. Acá este gráfico es interesante. Por curso de vida, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adulto mayor. Vemos que el virus sincicial respiratorio, que es en azul,
que es el que produce casos, inclusive la mayoría son casos leves o moderados, algunos graves tienen que ir a una UCI y requieren ventilación mecánica, los niños más pequeños. Aquí vemos, miren, este es muy interesante, que en niños se ha circulado de 2015, 16, 17 hasta 2022 el BRS tiene una mayor incidencia comparado con parainfluenza, inclusive comparado con metapneumovirus y adenovirus. Y acá en este 2022, acá hay adultos que circula el BRS. ¿Cuál sería la explicación? Sería de que o es el adulto o es el niño es el que circula con mayor frecuencia. O los niños contagiaron al padre o los padres contagiaron al niño. Es probable que sean los niños, que son la población puente, van a la escuela, llegan a casa y contagian al adulto, ¿no? Acá quiero ya, para finalizar un poco esto, sobre lo que hacemos nosotros acá en el niño. En forma rapidita quiero mostrarles las neumonías en el año 2021 fueron 317, eso fueron 245 casos y asma 175 casos, haciendo un total de 864 casos y en el 22 798 casos, ¿no? Vemos que las neumonías y el SOC son las patologías más predominantes durante el 21 y el 22. De igual manera acá también se puede ver, ¿no? En este gráfico se puede ver lo mismo. Acá también por grupo etario. El grupo etario de 1 a 4 años es el más afectado, Acá vemos neumonía de hospitalizados, ¿no? Hemos visto acá en el 21 tuvimos 317 y en el 22 355. Acá también por grupo etario y por sexo, según los hombrecitos, 54% de neumonías en este grupo y mujercitas 46%. Acá también se ve en esta pirámide, se ve el número de casos, y más que todo en el grupo de 1 a 4 años. Igual también las neumonías, ¿no? Las neumonías en celeste es el año 21 y en gris es el año 22, que vemos acá el incremento de los casos de la neumonía según las cifras, según la semana epidemiológica. De igual manera, neumonías acá abajo sí, también se incrementaron, ¿no? en el año 2022, ya que los pacientitos, los niños, tienen un mayor acceso a servicios de salud en todos los establecimientos en el país. Y el coqueluchoide, que siempre es un problemita, que está bajo vigilancia dentro con diagnóstico diferencial con coqueluche. Hemos tenido casos, ¿no? En menor de un año 47 casos, de 1 a 4 años 7 casos, de 5 a 9 0 casos. Y así hemos tenido. Muchas gracias por su atención. Y cualquier pregunta, estamos dispuestos a resolverla. Como les estaba diciendo, esto es un resumen de lo que es COVID en el país, en nuestro instituto y otros virus respiratorios. Les agradezco su atención y muchas gracias.